Bueno, en más de una ocasión has querido hablar de los elementales físicos, ¿no? Y yo creo también que se podía ligar esto, siendo mañana la diada de el sábado la diada de Sant Jordi, el significado esotérico de Sant Jordi, la figura, la tradición, etc. Luego también podrías hablar entre las diferentes cualidades de los OMS. O sea, ya nos dijiste que eran el resultado de la energía del grupo, pero esta energía en que tú de alguna manera canalizas y que nosotros también pues canalizamos y recibimos al mismo tiempo, veo que tiene unos efectos muy determinados en algunos chakras, sobre todo en el chakra coronario. Luego también hay una pregunta quizás que podrías desarrollar, es la diferencia cualitativa entre los diferentes mantras que se dicen mantras de poder, mantras establecidos con unas estrofas determinadas, y otros que de alguna manera salen espontáneamente del corazón o del corazón pensante de los devotos, de los ocultistas, etc. Porque vemos, por ejemplo, en el significado de ábrete sésamo, que la puerta se abre, y cuando decimos ábrete roca o ábrete puerta, no se abre, ¿eh? En ambos casos la energía sigue el pensamiento, se enfoca en algo, pero la diferencia de tonalidad hace que uno sea exitoso y el otro no. Deben ser invocados la luz, el amor, el poder y la muerte. ¿Podrías aclarar todo esto? No, trataremos de sintetizarlo, porque todo utilizando el principio de analogía, y el principio de analogía es el arma secreta de todo verdadero esoterista. Es decir, que si no se utiliza la analogía es imposible comprender el significado esotérico de cualquier cuestión vital en la vida de la existencia, ya sea lo que se refiere a los planos ocultos como a la propia psicología del ser humano. Todo se basa en el principio hermético: igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Es aquella frase bíblica a la cual tampoco significado se le ha asignado, pero que es muy significativa, de sois hechos a imagen y semejanza del Padre. Con respecto a la simbología de Sant Jordi, toda simbología se basa en una serie de elementos, de imágenes vitales que tienden a inspirar a la persona que observa. Ya sabéis que la gente no suele observar mucho el significado esotérico de estas imágenes. La lucha entre el bien y el mal, el triunfo final del bien sobre el mal, al final cualquier etapa interesante de vida lógica, da lugar a estas imágenes, que no es precisamente solamente en Cataluña que se venera a Sant Jordi, sino que también es el patrón de Rusia y el patrón de Inglaterra. Por lo tanto, son significaciones que vienen del pasado y tienen sus ascendencias esotéricas e históricas en el principio de semejanza de la lucha entre el caballero, el hombre y el alma, contra sus vehículos de manifestación, el dragón. El dragón simboliza siempre el aspecto inferior, siendo el ángel, si es San Jorge o es el ángel Gabriel, con su lanza o con su espada de fuego, que están utilizando la fuerza del espíritu para combatir las leyes de gravitación de la materia. Pero en la lanza de Sant Jordi hay también, si os dais cuenta, la imagen de la lanza que simboliza la columna vertebral del hombre, y la sangre que simboliza el Kundalini, sangre caliente que va ascendiendo y moja la lanza, por decirlo de alguna manera. En todo caso, la simbología es perfecta, es sencilla de comprender, pero siempre en sus ocultas motivaciones siempre se encuentra la lucha del bien contra el mal, con el final feliz de
la victoria del bien sobre el mal. En cuanto a los mantras que estamos utilizando en nuestras pequeñas reuniones, como he tenido ya el gusto de deciros en otras ocasiones, depende de la calidad vibratoria del grupo, depende del número de asistentes. El número es un factor básico esotéricamente hablando. Se basa también en una canalización espontánea por parte del que está presidiendo la reunión, en este caso yo, de los tattvas, estas fracciones de tiempo regidas estéricamente, que tienen que ver con toda la motivación ambiental. Estamos inmersos en un ambiente del cual conocemos muy poco. El ambiente es un misterio, pero es un misterio que estamos creando nosotros. Es decir, que el ambiente será bueno, será malo, será mediocre, o como sea, dependiendo siempre de la calidad de los pensamientos y de los sentimientos y de las palabras que utilicemos durante el curso de nuestra vida social y kármica. Entonces, si estáis atentos, y hay que procurar estarlo siempre, notaréis que hay un cambio de vibración en los mantras, que no siempre los mantras se ajustan a unos tópicos definidos, que no siempre tienen el mismo tono, la misma capacidad, la extensión y la forma de emitirlos, porque para hacer esto se necesita una experiencia vital dentro del orden de los mantras sagrados de la divinidad. Todo esto se va aprendiendo con el hábito, diría yo. El hábito de estar atento cuando estamos hablando es un principio básico para después pronunciar los mantras. Y es básico también aprender a silenciar las motivaciones que se expresan a través de las palabras. Y hay que evitar de hablar demasiado, porque es un desgaste de energía. La gesticulación hay que evitarla también, porque es un gasto de energía. Hay que evitar todo cuanto constituya una distensión o una falta de atención, me diría mejor, del observador sobre cuanto está realizando. El gesto debe ser mesurado, simple, sencillo, sin tratar de ser convincente, igual que las palabras deben ser suaves, sencillas, sin alteraciones. Y esto produce un metabolismo interior o produce un estado de conciencia muy distinto del habitual, porque a medida que silenciemos las palabras, que hablemos solamente cuando tengamos que hablar, no cuando queramos hablar. Siempre queremos hablar, pero hay que aprender del iniciado que habla cuando debe y no cuando puede, muy diferentemente del hombre corriente que habla cuando puede y no cuando debe. Y hay una distorsión en los mundos ocultos, habida cuenta que la palabra emite un color, una cualidad, y que esta cualidad constituye un aspecto donde los ángeles inferiores o superiores, según los casos, se apropian de aquella forma que está creando el individuo, que el sonido lo convierten en un color definido, en una cualidad, y después la mente le da una forma geométrica. Se trata de un proceso consustancial automático del cual no nos damos cuenta, pero que existe, es algo que se está produciendo. Entonces os dais cuenta que a medida que la persona va siendo muy parco de palabras, muy parco de pensamientos, que va expresándose de una manera muy particularmente espontánea y que va dejando de lado las conversaciones triviales, superficiales y singularmente cuando se habla con mala intención las palabras, cuando hay malicidencia, cuando hay murmuración, cuando hay crítica, entonces no pueden existir mantras dentro del individuo, porque el mantra no es simplemente una palabra que se emite a la cual se le asigna una calificación de sagrado o de sagrado en unos casos, sino que es ni más ni menos que la expresión del alma. Y si no hay contacto con el alma,
No puede existir un mantra efectivo que tenga poder sobre el ambiente éterico al cual hacía referencia. Es decir, que el mantra tiene que crear un color tan rutilante en los éteres que debe atraer automáticamente la atención de ciertos ángeles del plano astral. Automáticamente ellos elevarán como sagrada ofrenda este color que se ha creado en el plano astral a los niveles de la mente. Y entonces otro tipo de ángeles formarán una imagen o una forma geométrica de acuerdo con las motivaciones de principio o de base o de propósito. No todos podemos entonces pronunciar mantras correctos. Hay que iniciar el aspecto, digamos, substancial de empezar a tener una noción de lo que es un mantra. Y el mantra no es ni más ni menos que una palabra. Pero cuando un orador tiene vida oculta, sus palabras son mantras. Cuando viene, por ejemplo, un orador que no tenga radiación, que se gane la vida, por ejemplo, hablando a las gentes, no puede haber radiación. No puede ser mantrámica la conversación o la conferencia. Debe existir dentro del corazón un sentimiento de servicio hacia todos. Y este servicio, este acto de ofrenda, no todo el mundo lo posee. Diré, es que no puedo pronunciar mantras. ¿Por qué no? Pero hay que pronunciar los mantras cuando nada distraiga la atención. Cuando nosotros enfoquemos la vista hacia el ser superior y digamos, Señor, hágase tu voluntad. Y entonces no pronunciamos ningún mantra, sino que los sagrados defensores del orden interno, si es que podemos decirlo así, se apropian de tu forma de hablar, de tus formas vocales de pronunciación, y entonces es el ambiente superior el que pronuncia el mantra. Tú eres el instrumento, es la campana hueca que retumba al impulso de algo externo, que tú has invocado por la fuerza de la buena intención. Al propio tiempo, no se puede pronunciar tu mantra reputado como sagrado sin estar protegido por los devas superiores. Diréis, y con razón, que los magos utilizan también mantras de poder para atar a las criaturas humanas y a las criaturas débicas. Por ejemplo, la formación de cascarones, utilizando el vehículo etérico de una persona que acaba de fallecer, es una forma de magia, contra la cual está luchando afortunadamente la jerarquía. Por ejemplo, presentar un cuadro de situaciones engañosas, cuando el mago tiene gran poder sobre los devas, y presentar unas equivalencias de un mundo físico que no corresponde a realidades, y la gente quedar embrujada, por decirlo así, por aquel conjuro débico. ¿Y cuántas veces no hemos sido embrujados de una u otra manera? Porque existen estas formas de expresión mágica que conducen a resultados, digamos, de tipo negativo, cuando empezamos a trabajar con los éteres, cuando empezamos a trabajar con las vidas angélicas. Y ahora ha llegado precisamente el momento en que veremos, por imposición asrámica, por imposición de los tiempos, de aquellos sucesos que tienen que venir a nosotros, en que tendremos que establecer contactos con los devas elementales, que son más próximos a nosotros, los devas superiores del plano astral, para salir de este marasmo, ese kurukshetra al cual estamos sujetos todavía, e invocar poderosamente a los ángeles solares, los Agnisbhaktas, que viven en los planos superiores, digamos, del alma, y hacer así una síntesis de trabajo de poder de nuestra vida. Y entonces, sin darnos cuenta, nos encontraremos que nuestra palabra tiene un poder. Y cuando nos demos cuenta de que nuestro poder atrae sin atar. Es decir, que el mago debe atraer, pero sin atar, digamos, la mente de las personas. Debe hacer sentir dentro del corazón de aquellos que lo escuchan aquel sentimiento de paz, de integridad, de justicia, de misericordia, que está en el corazón de la persona pura, de la persona que se esfuerza por servir,
los intereses capitales de la raza, y por lo tanto un servidor de la jerarquía y un agente de Shambhala. Todas esas cosas, si se va siguiendo esta pequeña conversación, os orientarán sobre los motivos supremos que tiene hoy día el discípulo. Yo creo que todos estáis en un plan de discipulado consciente para atraer primero la atención dédica con una vida, digamos, silenciosa. Y el silencio y la expectación son hermanos geniales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ser expectación, nos habla de un estado de paz que se consigue con el trabajo, con el servicio, no simplemente con las rogativas y con las plegarias y con las oraciones. En cierta manera, la oración ha quedado un poco trascendida ante la imperiosa necesidad de servicio que tiene la humanidad en los momentos actuales. Digo también que los mantras que surgen de este espíritu de grupo son mantras invocativos de fuerza débica trascendente. Es esta fuerza que os impulsa a quedar silenciosos cuando estáis aquí, que está flotando, que constituye el espíritu de la reunión, y que cuando estamos aquí ya están serenamente expectantes. Esta palabra es clave. Los devas, los ángeles, que son los vehículos de la jerarquía y que son los intermediarios entre las grandes jerarquías cósmicas con el Shambhala, y Shambhala con la jerarquía, y la jerarquía con las ramas, y las ramas con nosotros. Es una jerarquía de devas impresionantes, cada cual con su propia motivación, con su propio propósito, con su propio color, con su propio sonido, con su propia forma geométrica. Ya estamos que depende mucho la forma, cómo hablemos, cómo pronunciemos, cómo establezcamos comunicación con el ámbito social, para que tengamos la ayuda de los devas constantemente. También nos explicará que cuando pronunciamos aquí el mantra, yo digo que tendréis que seguirlo, el mantra internamente, para coger la cadencia, el sentido, el propósito que hay tras el mantra. Y daros cuenta cómo hay un ángel que os está ayudando a desvelar el secreto dormido dentro del corazón, que un día sea el mantra invocativo de vuestro propio ángel solar. Y las experiencias que surgirán de este modo de vivir, no de este modo de conocer, de este modo de vivir, se convertirá en la puerta, se convertirá en el mantra que podrá abrir la sagrada puerta de los misterios. Daos cuenta de lo que decía Javier, que el arte sésamo es una simple palabra. Y os diré también, y creo que hablamos el otro día, que no se puede penetrar en puerta alguna de Shambhala sin contar con la palabra de pase. No se puede penetrar en unas ramas sin poseer la palabra de pase. Y cuando el asrama está constituido en el plano astral, no cuando está, digamos, donde vive el maestro, el cuerpo físico, cuando está en el plano astral, hay un deva, un grupo de devas que piden la palabra de pase. Solamente saben aquella palabra, que nadie pasará por aquella puerta, sino emites la palabra sagrada que abre el ave de sésamo. El ave de sésamo es una simple palabra. Lo que interesa es conocer el mecanismo del mantra que abre la puerta de Shambhala, o de alguno de los accesos de Shambhala, de estos pequeños accesos que no están negados a ninguno de nosotros, sino que hay que conquistar por la voluntad, por el sacrificio y por el servicio. Pues entonces os dais cuenta cómo los mantras están fraguando aquí y ahora constantemente, y que a veces estáis ayudados por potestades débicas, porque sin daros cuenta, instintivamente podríamos decir, habéis hecho algo correcto. Y cuando una persona hace algo técnicamente correcto, automáticamente se le abre una compuerta de luz sin que se dé cuenta por donde penetra alguna entidad débica, que estaba esperando ansiosamente aquel momento. Podéis denominar este ángel vuestro ángel guardián, porque puede ser así, que está esperando incansablemente
que hagáis algo correcto para poder penetrar por aquel destino de luz que habéis creado en los éteres, y por aquel camino penetrar en vuestro interior y daros cuenta del regocijo que siente. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez, cuando más triste os encontráis, cuando tenéis inquietudes, cuando estáis realmente sufriendo, y de una manera inopinada, sin daros cuenta, sentís como una alegría interna que surge del corazón? Por aquella luz que desprende el sufrimiento de vuestro karma, ha penetrado el ángel guardián y os ha colmado de la alegría que es su propia vida. Y os ha dado la esperanza de un mundo mejor que está más allá del sufrimiento. Y esto forma parte de los misterios menores que tenéis que conquistar para haceros asequibles a los misterios mayores. Y todo cuanto estemos diciendo aquí tendrá el valor que le asigne nuestra vivencia, no el simple anhelo de captar la verdad que puede estar en esos comentarios. Es decir, que debéis sentir dentro del corazón, más que tratar de comprender con la mente estas ideas. Porque la idea, de la misma manera que recuerda, puede olvidar, pero el corazón, que es el asiento del espíritu, de la mónada, jamás puede olvidar. Siempre está constantemente recordando su procedencia cósmica. Y es esta procedencia cósmica la que trae como consecuencia todo el poder que tiene que ver con los devas superiores de la naturaleza. Y a partir de aquí los comentarios luego, porque esto, como sabéis, lo hemos dicho muchas veces. Entonces también hay, y ahora hay que hablar mucho sobre ello porque se acerca el Festival de Besar, y hay que efectuar una pequeña preparación interior para dar fe de un testimonio vivo de lo que estamos sintiendo dentro del corazón. Y es que precisamente está acercándose a nosotros el Señor de los misterios, el Señor de la luz, el Señor del cumplimiento, el instructor del mundo, el Bodhisattva, el Señor Maitreya o el Cristo, aquel a quien todos estamos esperando. Y ha llegado la hora cíclica en que Él hará acto de presencia en nuestro mundo para testimoniar nuevamente la ley, el orden, la justicia y la paz que existe en el quinto reino de la naturaleza, y más allá del quinto reino de la naturaleza, y que todo esto que estamos aquí tratando de investigar está escrito con fuego dentro del corazón, que no constituye un misterio irrevelable, sino que constituye algo que podemos apreciar constantemente, que podemos aprehender, que podemos introducir dentro del corazón, para que mezclándose con el espíritu de vida surja un nuevo estado de conciencia. Como veis, he sintetizado en pocas palabras todo cuanto me ha preguntado Javier, porque todo está enlazado, no hay una diferenciación, no existe una diferencia de conocimiento ni una diferencia de vivencia, existe solamente una apreciación interna de aquello que todo es igual, que todo es permanente. Pero interesa mucho conocer, cuando hablemos, por ejemplo, de los ejercicios de concentración, de meditación o de contemplación, cuando estemos hablando de las disciplinas de vida dentro del discipulado, cuando estemos tratando de los vehículos de la personalidad, que hay que controlarlos, que estos vehículos son entidades, no son solamente un agregado molecular etérico, sino que constituyen entidades. Tenemos una entidad física, una entidad astral y una entidad mental que no somos nosotros, que son instrumentos de nuestra voluntad, y que en tanto nos demos cuenta de que nosotros
estamos dentro o somos aquellas entidades, no podemos penetrar firmemente en el sendero. Estaremos constantemente equivocándonos. Estaremos dando cumplimiento a una ley que no corresponde al discipulado. Cuando la persona ha fallecido y ha pasado X tiempo en los planos sutiles, no vamos aquí a extendernos en comentarios, y se presenta de nuevo la encarnación como última alternativa, entonces, como sabéis, el alma, el yo superior, el ángel solar, emite 3 voces. Es el Aum que posee cada uno de los vehículos de la personalidad. La nota A corresponde a la átomo simiente mental. El sonido U corresponde al sistema emocional. Y la nota M corresponde al sentido de lo físico, al átomo permanente físico. Es decir, que cuando hablamos de la UM, hablamos del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, como entidades que han cogido la forma aquella del AUM para atraer por simpatía vibratoria y dentro del éter circundante todos aquellos átomos y moléculas que están en afinidad con aquella voz, con aquel sonido que emite el alma. Y esta voz que emite el alma tiene que ver con lo que fue la personalidad, porque en el átomo permanente, como sabéis, está escrito el destino del alma, todos sus recuerdos, todas sus motivaciones, todos sus deseos, sus aspiraciones, su voluntad de ser y de realizar. Luego, cuando se emite el sonido a través del átomo permanente, el alma lo que hace es preparar un tabernáculo, un vehículo para el alma que se introducirá. Es decir, que hay que ver en este caso dos entidades. Mejor dicho, 3 entidades en cada uno de los planos. Primero, el ángel solar, la motivación suprema de nuestra vida, al cual Ramón hizo referencia ayer. Tenemos después el alma en encarnación, que somos nosotros, que estamos tratando de crecer hasta la altura del ángel solar o alcanzar, como se dice místicamente, la estatura de Cristo. Y tenemos entonces el elemental de cada uno de los vehículos o de cada uno de los planos donde tenemos que expresar nuestras vivencias espirituales. Una vez el elemental ha creado la forma que precisa el alma encarna. El alma no puede encarnar en tanto no esté completamente construido el cuerpo físico. Está simplemente planeando encima del feto, pero solamente lo está activando, pero no está introducido. De ahí la inconsciencia de la criatura hasta que tiene 7 años. Quizá las premisas del momento presente hagan posible que el tiempo o el ritmo del tiempo sea menor y entonces se vayan produciendo otros efectos dentro, digamos, de los vehículos. Pero estamos hablando de lo que pasa aquí y ahora en un mundo corriente. Y es que tenemos 3 formas elementales que no somos nosotros. Son fuerzas que a través del AUM han creado, digamos, un conglomerado de átomos, moléculas y organismos que tienen que ver con lo que somos realmente. Siempre partimos de cero en cada nueva encarnación, pero de acuerdo con un sistema de verdades y de recuerdos que provienen de la más antiquísima, digamos, lejanía en el tiempo. Y cuando nos encontramos con una nueva situación en el tiempo, cuando nos encontramos con un nuevo vehículo, con unas nuevas condiciones ambientales, con un nuevo orden social o histórico, porque el tiempo va pasando y la evolución va produciendo efectos determinantes en el complejo ambiental del mundo. Entonces ella produce una respuesta del alma a través de sus vehículos. Y esta respuesta del alma a través de sus vehículos constituye lo que técnicamente llamamos la experiencia. La experiencia siempre es
El alma más los elementales más las situaciones que vamos creando y que están creadas. Pero singularmente la manera como actúa el elemental, que se aferra a su propia producción, a su propia creación, para impedir que el alma siga la ruta ascendente que tiene marcada como un Dios que es en potencia, sino que constantemente tiene que estar bajo la férula, bajo la imposición o condicionamiento de cada uno de los vehículos. Un vehículo que al tener conciencia propia está alterando el ritmo de la conciencia, que se siente independiente. Y el discípulo, lo primero que debe aprender, y aquí hay mucha tela que cortar, como se dice, para hablar de los mantras, tiene que haber controlado cada uno de sus elementales, cada uno de sus vehículos. Cuando hablamos de la mente, del cuerpo mental, del cuerpo emocional y del cuerpo físico, y hablamos después del hombre, estamos diciendo que la de cada uno de los vehículos está siendo controlado por un poder superior, y que este poder superior es el alma solar a través de nuestra alma en encarnación física, y que entonces se produce una integración, y todas las escuelas meditativas y trascendentales de yoga del mundo están de acuerdo en que hay que controlar esos tres vehículos. Pero esotéricamente se dice, el vehículo viene precisamente para ayudarte, que el elemental no es un enemigo tuyo, que tiene sus propias necesidades kármicas, y a través de sobre el cuerpo que te ha creado está también evolucionando. Y bien, entonces, lo que llamamos el pequeño universo, este universo microscópico que somos nosotros, que tiene que ver precisamente con el dominio que ejercemos como logos dentro de este universo creado físico, astral y mental, que visto esotéricamente son tres figuras concéntricas, tres esferas concéntricas dentro del cual está el pensador. Interesa que el pensador pueda surgir de este centro cuando quiera, no cuando pueda, porque los vehículos están distraídos y dejan que se vayan, sino que constantemente tiene que presionar sobre las paredes donde está preso para salir al exterior trascendente. Y me refiero al exterior trascendente cuando se verifica el contacto con el ángel solar. El ángel solar es trascendente con respecto a nosotros, estamos dentro, inmanencia. El sentido de lo inmanente, lo trascendente, se puede aplicar aquí a través del ruedo o de la esfera que crea cada uno de los vehículos dentro de su forma independiente, y que dentro de esta forma independiente de cada vehículo estamos presos nosotros. El proceso es darnos cuenta primero de la situación de que estamos presos, de que no podemos de mi cuerpo, mi cuerpo, pero no que yo estoy haciendo esto, sino mi cuerpo está haciendo esto. Y no podemos decir yo estoy sintiendo esto, no, mi cuerpo emocional está sintiendo esto y estoy registrando. O cuando decimos estoy pensando, no, hay que decir mi mente está pensando, yo estoy observando mis pensamientos. Y aquí hay todo proceso que lleva a la iniciación. El darse cuenta de lo que es, la integridad de cada vehículo, la integridad total de los vehículos, la silenciación que se consigue por la expectación. Y la expectación, hay que recordarlo, es lo que aglutina el alma, que disuelve los elementales, les da una nueva vida, y está renovando el concepto celular de todo cuanto existe en nosotros, ya sea de los pensamientos, de las emociones del cuerpo. Está creando situaciones, y al crear estas situaciones, porque ha establecido una carana de luz, se produce automáticamente en el cuerpo la salud y el equilibrio de funciones, en el cuerpo emocional la estabilidad, y en el cuerpo mental la comprensión. Y todo esto viene porque el elemental se ha sujetado, se siente controlado, dominado, dirigido y condicionado por el alma. Y entonces el alma, cuando tiene a Gaspar, Melchor y Baltasar completamente dominados, y cuando va ascendiendo por el misterio de la iniciación hacia el monte de la transfiguración, el monte Tabor de la conciencia,
se da cuenta que Gaspar, Melchor y Baltasar son los tres cuerpos dormidos, los tres discípulos de Cristo, y que Cristo está adquiriendo una relevancia tremenda en el monte de la transfiguración, hasta alcanzar la cumbre, los montes Himalayas de la quinta iniciación. Todo esto siempre ha sido a base de reconocer que el alma no es su cuerpo, que el alma no es su cuerpo emocional, no es su vehículo de emociones, que el alma no es la mente, sino que el alma es el que tiene que conducir todo este aparato técnico a una superación, a una armonía, no a una cristalización de actitudes. Cuando se llega a este estado, el cuerpo no puede morir, no puede fenecer, si no es por la atención que le deja de prestarte el alma. Va siguiendo un ritmo porque está de acuerdo con las leyes cósmicas. La emoción se convierte en antesala del plano lúdico y tiene una paz radiante. Y la mente se convierte ya no en un asiento de pensamiento, sino que lleva dentro de su seno ideas cósmicas. Se ha hecho uno con el espíritu creador, se ha hecho uno con el instinto que llega a la naturaleza a su cumplimiento, y se ha hecho uno con el poder que todo lo renueva. ¿Va así, Javier? Hombre. Hemos hecho, como veis, un poco de historia, todo se puede resumir en lo que estamos realizando, y que cuando tenemos un vicio, fijaos bien, la distinción que existe cuando una cosa se impone por la ley o cuando un cuerpo adquiere un hábito definido, la droga, por ejemplo, no vamos a discutir esto. Cuando el cuerpo se aficiona a algo y cuando la entidad que llamamos cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental está preso de algo aparte de sí mismo, suele entonces venir consideraciones, digamos, que son negativas, de acuerdo con la economía del alma. Y todo cuando sucede en la actualidad es una muestra de que el individuo no controla sus elementales, que los elementales controlan al individuo, y que solo una pequeña fracción, que llamamos discípulos e iniciados, están insujetos a esta ley, que están trabajando para que los demás no sucumban al maleficio de esta ley que está rigiendo el sentido de permanencia en la materia cuando tenemos delante la gran perspectiva del espíritu. Yo creo que podemos ahora hacer la meditación, porque hemos hablado un poco rato con una gran condensación de ideas. No intentéis recordarte estas ideas, dejad que surjan a su debido tiempo. Cuando estáis atentos hay la comprensión del corazón. La mente queda disuelta, no existe mente, existe solamente algo que se sabe. Es decir, que cuando el corazón asiente es porque está de acuerdo, es que está viviendo dentro. La mente está ávida de conocimientos, porque con el conocimiento el yo va creciendo. Y además, al crecer, se hace orgulloso de su propia conquista, que es el conocimiento. Pero aquí no tratamos de adueñarnos de conocimientos, sino que tratamos de surgir triunfantes de todo cuanto pueda llamar perdurable. Somos eternos, el perdurador desaparecerá algún día. Todo cuanto podamos conseguir en esta vida, por mucho que sea muy poco, frente a la inalterabilidad o la gran riqueza del espíritu. Si hay alguna pregunta para acabar de consumir el tiempo, si no, haremos la meditación. Yo solo quería hacer una definición sobre lo que ha dicho de San Jorge, que es uno de los pocos cultos anteriores al cristianismo que se coló en el calendario de los santos. En la Iglesia del Vaticano, la Iglesia de Roma, ya lo sacó. Está fuera del calendario de los santos, porque no encontró, digamos, no entrada. Pero lo han dejado para no dar tanto pábulo a la crítica, de decir, y no os habéis dado cuenta hasta ahora, sí que sois ignorantes. O sea que lo han dejado correr, pero ellos ya lo tienen fuera de eso. O sea que no es un culto, es gente lo que llaman gentilicio. Es el triunfo del hombre superior sobre las pasiones humanas, como ha dicho el presidente. Pero resulta que da la casualidad de que celebramos un culto a través de la Iglesia cuando la Iglesia ella misma ya lo esperó. O sea que San Jorge no está ya configurado como un hombre que lo hicieron santo. O sea que es otra cosa más elevada que un hombre que lo hicieron santo. O sea, no está de conciencia. Y yo lo prefiero así, por eso tengo gusto en celebrarlo.
Sí, yo quisiera añadir quizás también a esto un poco el comentario que hace el maestro tibetano diciendo que el gran reloj cósmico para la raza humana empezó bajo el signo de Sagitario. Analizando quizás, como dice Vicente, el simbolismo, la analogía, etcétera, me cabe ver lo siguiente. Vemos que en primer lugar es de alguna manera el hombre que sale del animal, que sale del caballo, el hombre que de alguna manera a través de su flecha se proyecta hacia arriba. Y quizás como culmen de esta perfección vemos a San Jordi, ya el hombre montado encima del caballo, ¿no? El hombre que a través del discernimiento, a través de la lucha entre el bien y el mal, puede o es capaz de vencer. El hombre que incluso, me atrevería a decir, el hombre futuro o el discípulo de hoy en día, trata incluso de precipitar estos acontecimientos, es decir, no solamente esperando que el mal ataque al bien, sino de alguna manera erigiendo unas barreras infranqueables para el mal y, como dijiste en una charla, precipitar el mal hacia unas regiones cósmicas que no interfieran más en la evolución humana. Sí, está bien eso del símbolo de Sagitario, pero hay que tener en cuenta también que siempre existe siempre una lanza. Una lanza siempre, ya sea el árbol de la vida, ya sea, por ejemplo, cualquier motivación en la cual existe, por ejemplo, un ángel que está atravesando algo. San Gabriel también se lo está señalando simbólicamente como atravesando al dragón con una lanza. Siempre es el símbolo del susumma, la columna vertebral, y que la sangre que asciende del producto del lanzazo es el kundalini, son las fases, y da Pingala, que van ascendiendo hasta llegar al cumplimiento. El caso típico, por ejemplo, de los caballos. El caballo siempre ha sido un símbolo de poder. Por ejemplo, Santiago, que es de España, siempre se lo está mostrando con un caballo blanco contra los sarracenos, lo cual es una lucha. No sé hasta qué punto, pero yo sé que, por ejemplo, el maestro Moria tiene un caballo blanco y se pasea con el caballo blanco, y porque será blanco. Pero después me he dado cuenta que el caballo blanco procede de Venus. Porque los caballos que conocíamos aquí eran pintados, no existían caballos blancos. Además, tampoco eran caballos. Todo cuanto procede de Venus tiene una característica. El perro de San Bernardo, por ejemplo, que todo es devoción y sacrificio, procede de Venus. Como hablamos esta mañana con Leonor, las abejas y las hormigas, con su complejo social también estructurado, corresponde precisamente a Venus. Y lo trajeron los señores de la llama cuando vinieron hace 18.500 años aproximadamente aquí a la Tierra, llevando su mensaje de paz y amor y caridad y instaurando la jerarquía planetaria. Y algunos maestros de la jerarquía en los ramas dieron a sus discípulos últimamente la noción de que lo que llamamos comunismo será la edad del futuro, y que ya viene marcado a través de las congregaciones sociales de las abejas y de las hormigas. Cada cual sabe lo que tiene que hacer, cada cual es consciente de su deber social, y no hay luchas. Dentro de una colmena no hay lucha, cada cual sabe lo que tiene que hacer. Existe una cosa matemática, una forma geométrica definida. Un color está completamente de acuerdo con las grandes previsiones de la jerarquía con respecto a la humanidad del futuro. Es decir, que un orden social dentro del cual cada cual sepa lo que tiene que hacer, dentro de una cooperación, de un gran plan de cooperación y de servicio, es lo más grande que puede aspirar el hombre en esta cuarta o en la próxima quinta ronda. Interesa, por tanto, aprender mucho de las pequeñas cosas que pasan a nuestro alrededor y a las cuales no damos la importancia que se merecen, debido a que no estamos atentos. Pero el investigador esotérico, para comprender, por ejemplo, el alcance de la emisión débica, ha de